Hablar de DMT es hablar de todo aquello que escapa al conocimiento humano. Este alucinógeno, sobre todo, nos enseña sobre el misterio y nos hace replantearnos la relación que tenemos con ese no saber. El DMT es hablar del alma, es hablar de la trascendencia, es hablar de aliens, es hablar de interdimensiones, es hablar del ego, de la muerte del ego, y es hablar de la locura, el alucinógeno más potente del planeta. ¿Qué haces aquí? Este vídeo es un pequeño recorrido sobre esta sustancia, sobre el impacto que tiene en nuestra sociedad y sobre el impacto que ha tenido en mi vida. Desde esos viajes de psiconauta aficionado en mi habitación yo solo hasta acabar como facilitador y trabajando por años en un retiro de ayahuasca en el Amazonas peruano. Hoy en día vivo en el Valle Sagrado, uno de los lugares más permisivos con estas sustancias, ceremonias. Aquí está la orden del día. Cada día cientos de personas vienen aquí buscando experiencias trascendentes, espirituales, perdiéndose, encontrándose y sumergiéndose en multitud de narrativas, algunas más positivas o sanas que otras. Porque sí, estas sustancias y esta sustancia en particular también tiene sus riesgos y puedes acabar perdiéndote en ella. Así que bienvenidos a este nuevo formato del canal, podcast improvisados. Espero que os guste y seguimos con Dissolution. Tengo una bolsa con DMT, mi tercer ojo como rampa, me late el corazón, me digo cálmate, mejor lo mezclo con algo de verde, no quiero verme hasta las puertas de la percepción con un ariete, liman contra el disquete, yo soy el jinete de la serpiente. El DMT es la dimetiltriptamina, un psicodélico, un enteógeno, una sustancia capaz de alterar tu percepción de una manera dramática, que aparentemente también segregamos y tenemos en nuestros cuerpos de manera natural, y en los cuerpos de animales, de plantas, está por toda la naturaleza, existe, estamos rodeados de él. Y este es uno de los primeros misterios de esta gran sustancia, ¿no? Pues porque ¿qué hace un alucinógeno dentro de nuestro cuerpo? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? Esto ha dado a numerosas especulaciones sobre si el DMT es lo que segregamos cuando morimos, si es lo responsable de las visiones místicas, si es lo responsable incluso de nuestros sueños. Pseudociencia que aún no está totalmente comprobada, aunque sí que hay estudios hechos con escáneres cerebrales, EEG, fMRI, que a personas que estaban tomando el DMT les hicieron un escáner mientras tenían la experiencia y lo que detectaron es que se iluminaban las mismas zonas del cerebro que se iluminan cuando tienes sueños lúcidos, pero de una manera muchísimo más dramática y muchísimo más espectacular. Así que ahí hay algo curioso también, pues porque el sueño lúcido también es una forma que tenemos de crear mundos cuando tenemos los ojos cerrados, cuando no estamos en nuestra realidad consensual. Pero bueno, el DMT es una sustancia que se sintetiza químicamente y se fuma. Esa es una de las maneras, la manera más occidental de hacerlo. Es como el hombre blanco se ha aproximado a esta sustancia. Pero a lo largo de la historia, en sociedades tradicionales, el DMT también se ha usado de otras maneras, como es, por ejemplo, pues toda la tradición con la ayahuasca. El DMT es uno de los componentes de la ayahuasca y hablaremos de esto después. O de plantas o de otras plantas maestras como la huilca, la nadenantera y otro tipo de formas de ingerirlo, ¿no? Pero casi todo lo que vamos a hablar en este vídeo se refiere al DMT fumado, que es una experiencia muy dramática, es un viaje muy particular, un viaje que ha calado nuestra cultura de una manera espectacular desde que tenemos internet, desde que tenemos a Joe Rogan, desde que tuvimos a Terence McKenna. Todos estos trip reports que existen y que pueblan el internet y que son tan interesantes de leer. Así que vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de un viaje de DMT cuando lo fumamos? DMT is the strongest hallucinogen there is. If it's possible to get more loaded than that, I don't want to know about it. Pues el DMT fumado simplemente son unos polvos que se obtienen después de un proceso de extracción química sintética de plantas que contienen mucho DMT, como puede ser la mimosa
u otras plantas y acabas teniendo pues un pequeño polvillo que se fuma. Lo puedes fumar con la forma tradicional, son con vapes que existen ahora mismo, que ya están especializados para esto, pero cuando yo empezaba había todo tipo de métodos caseros, con botellas, con pipas de cristal, como de crack. A mí nunca me gustó porque traía todo ese mundo de droga sintética y no conectaba demasiado. Entonces, otra forma que se puede adquirir fumadas, la que se llama changa, que es un poco pues esta mezcla, este DMT mezclado con plantas y lo puedes fumar como con un bong de marihuana. Así es como yo lo he consumido en su mayoría de veces. Y este viaje es un viaje muy corto, es lo primero que llama la atención. Es un viaje muy corto que prácticamente te lleva de montaña rusa por todos los misterios y más del universo, de la conciencia, de la realidad, y te escupe en casa otra vez en tu habitación y te deja con una sensación de what the fuck, ¿qué ha pasado? Si hablamos del DMT tenemos que hablar tarde o temprano de Terence McKenna, que fue un psiconauta que murió allá por los años 2000, pero que antes de eso dejó un vasto archivo de lectures, de diálogos, de libros, en las que con mucha elocuencia conseguía describir lo que ocurría en estos viajes de DMT. No es nada fácil explicar lo que está más allá de las palabras, explicar lo que está más allá de cualquier tipo de marco del lenguaje. Y él con mucho humor y mucha pericia lo consiguió hacer. Decía sobre el DMT que el DMT, más que alterar la mente, lo que hace es reemplazar el mundo por algo totalmente inesperado. Y otras veces se refirió al DMT como la llave a otra dimensión. Y esto, aunque suena a ciencia ficción, y Terence McKenna estaba muy influenciado por la ciencia ficción y por libros, ciencia ficción, era un geek, pero es un poco lo que se siente cuando estás en la experiencia. Cuando estás en esta experiencia, sientes que vas a otro lugar. Sientes que estás en un lugar del que no tienes absolutamente ninguna referencia. No es como un sueño que mezcla elefantes con camellos y te muestra cosas raras, cosas que más o menos puedes trazar un poco en el mundo real, por muy alteradas o transformadas que estén. Aquello es una geometría, es un espacio completamente alienígena. Y una de las cosas que más se repiten en las experiencias de DMT es la idea, es la sensación muy real. Se dice mucho con el DMT que es más real que la realidad, de que este mundo está poblado, de que allí existen cierto tipo de entidades, también han sido cartografiadas y catalogizadas. Hay libros que son una guía de casi como bestiario de las entidades que puedes encontrar en estos universos hiperdimensionales. Y estas entidades parecen tener una agencia propia, no reaccionan de la manera que esperas en una experiencia mística. Muchas veces tienen comportamientos absurdos, graciosos, muchas veces están asustadas de verte, muchas veces están curiosas de verte. Es una cosa realmente, el absurdo de la experiencia muchas veces es lo que le da ese toque de realidad, de cómo, en plan, cómo llegué allí y se asustaron, dejaron las cosas y dejaron el espacio solo porque me vieron. Otras veces me empiezan a tocar porque nunca han visto un humano y están igualmente de sorprendidas de verte a ti que tú estás a ellas, ¿no? Entonces es como un intercambio también. A veces comentan y se comenta que te dan objetos raros, que te invitan a lugares, que te dan consejos, que te gastan bromas, que te hacen trucos. Y esto es una de las características únicas de esta sustancia. No pasa tanto con hongos, aunque puede, o con LSD, aunque obviamente a altas dosis sí que puede pasar. Pero es algo muy característico y se han hecho estudios a lo largo pues para realmente comprobar de manera más o menos científica qué dice la gente, sacar patrones, sacar conclusiones y hay un estudio científico, hay una literatura científica que se dedica a catalogizar estas experiencias y parece haber un montón de patrones. De hecho, yo le dije a mi amigo Gemini que analizase todos los trip reports del internet y más allá y me hiciera un resumen. Y me vino con
el atlas del hiperespacio, la cartografía fenomenológica y temática de la experiencia con DMT. Seguramente, si ya estás un poco familiarizado con todo esto, no será nuevo para ti, pero para la gente que está escuchando esto por primera vez, vamos a ir muy rápidamente cómo es un viaje estereotípico o típico con el DMT. Tenemos varias fases, ¿no? Como digo, el DMT se fuma, normalmente tienes que dar 3 o 4 caladas y tienes que llegar a la tercera para poder llegar al llamado breakthrough. Si no, simplemente es como una experiencia psicodélica que dura unos 2 o 3 minutos y luego vuelves a tu habitación. Pero si llegas al breakthrough y rompes por el hiperespacio, es una experiencia de más o menos 10, 15 minutos en la que se sienten cosas como esta. Primero, una sensación de muerte y disolución. Parece que para llegar a ese breakthrough necesitas soltar, morir tu ego. ¿Sabes? Llega un momento en el que hay mucho, mucho, mucho miedo y hay un momento que se siente como que vas a morir y luego si logras romper con eso, soltar, puedes llegar al breakthrough. Y este breakthrough normalmente se empieza, como decía, con un zumbido de alta frecuencia, un pitch que se identifica hasta que se llega a un sonido de un rasgado, un crujido. Decía McKenna que era como una envoltura de plástico para pan siendo arrugada y tirada. Y una vibración eléctrica, ¿no? Una aceleración hasta llegar ahí. Y cuando llegas a este breakthrough, la ruptura, dice aquí, es el santo grial de la experiencia de DMT. Estudios recientes han categorizado esta fase bajo el tema general de emerger en otros mundos, un fenómeno reportado por el 100% de los participantes en estudios de campo con dosis altas, el 100%. Y la característica de este espacio es su hiperrealidad. Los usuarios insisten en lo que se ve es más real que lo real. Es como un sueño lúcido. Cuando lo tienes, tiene una calidad, una presencia, una realidad que es innegable. Es, como dicen aquí, más real que lo real. Aunque sea un entorno imposible, aunque sean cosas que no puedes ni imaginarte, tiene esa cualidad. Es muy difícil de explicar. Es tan sencillo como explicar lo real. Lo real, es lo que hay, ¿no? Lo sientes. Y cuando estás allí, realmente pues tiene una realidad en mayúsculas y subrayada, ¿no? A menudo describen este espacio como un domo, una bóveda inmensa, y las paredes de este domo como que respiran, pulsan, tienen geometría viva, ¿no? Habla mucho de la geometría la gente, como esta geometría no es la geometría euclidiana que tenemos aquí. Los usuarios parecen percibir los objetos en 4 o más dimensiones. Pueden ver diferentes lados, pueden ver el interior y el exterior, casi como un cuadro de Picasso, ¿no? Y una cosa muy curiosa que ocurre con el DMT fumado sintético, y yo creo que esto tiene que ver pues con cómo esta energía llega a ti a través de procesos tecnológicos, es que el espacio es muy tecnológico, es muy... hay computadores, hay máquinas, es como unos engranajes cósmicos. Y esto es curioso porque en la ayahuasca, teniendo también DMT, hablaremos después de la ayahuasca y de las diferencias, pero el espacio siempre es más orgánico, más natural, más avatar, más de jungla, más de animales, es otra cosa, ¿no? Y aquí hablan pues de los habitantes, las entidades, taxonomía de las entidades. Existe un estudio en 2021 que se llama An Encounter with the Other, que dice que el 94% de los reportes incluyen encuentros con otros seres. A diferencia de otros alucinógenos, psicodélicos o de sueños, estas entidades presentan una agencia, inteligencia e intencionalidad clara. Y existen, bueno, muchos esfuerzos de clasificar algunas de estas entidades, ¿no? La mayoría de la gente dice que hay un 50% de entidades benévolas, que son benignas, que te dan la bienvenida, que te muestran afecto, que sanan, aunque también se han encontrado gente con tricksters, los bufones, un 14%, y dice que no son malévolos pero desafiantes, que se burlan del ego, que te hacen trampas, más que hostiles son traviesos.
Y luego también hay algunos de los que, esto es de un concepto que trajo Terence McKenna, los Machine Elves, elfos mecánicos. Pero quedaos con lo de los elfos y lo de los duendes porque vamos a ir después a todo eso. Y luego también los hay así como más alienígenas, muchas veces o incluso grises, como esa sensación de ser abducido, y mucha gente tiene esa sensación también de ser examinada o reparada o de que introducen cosas en ellas, exactamente igual que en las abducciones. Y entre un 3 y un 8% habla de encontrar entidades hostiles o demónicas, ¿no? No son la mayoría, pero están por ahí. Entre otras cosas, como objetos lingüísticos, lenguaje visible, glosolalia, que es un fenómeno de hablar en lenguas que solo entiende el que habla, cosas así. Está lleno de detalles. Otra de las cosas importantes que se reporta y que acompañan mucho a la mística y a los relatos sobre el DMT es el de las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, existe una película que a mí me marcó un montón, que se llama Enter the Void. Y habla, no la asocio directamente, pero la película está presente, el DMT, y el personaje muere, y toda la película es un viaje por el bardo. El bardo es dentro de la cosmovisión budista, es un espacio intermedio entre la vida y la muerte, al que vamos cuando morimos, en el que viajamos como si fuera un sueño, lleno de fantasmagoría, de demonios, también de entidades, de ángeles, de recuerdos, de apegos, y en el que el alma navega entre reencarnación y reencarnación, ¿no? Es curioso porque también Terence McKenna, creo que recordar que en una de sus lectures decía que él le dio DMT a un monje budista y que él reconoció que eso eran los elementos del bardo. Y existe una creencia o unos relatos que dicen pues, que el DMT es una experiencia cercana a la muerte, que emula eso, ¿no? Que en realidad cuando sales estás viendo la vida en el más allá. Y mi primera experiencia con DMT fue así. Yo literalmente entré en un lugar en el que tuve la sensación de que yo estaba viendo lo que estaba después de la muerte. Y al principio fue como un shock de alegría, también pues confirmar que allí había algo, ¿no? Lleno como un paraíso muy difícil de describir, ¿no? Lleno de presencias y de colores y de espacios. Y luego allá había una entidad de estas que se sorprendió por verme allá y que me echó una bronca, literalmente pues por estar allá. Me dijo que los humanos no deberíamos ver esto mientras estábamos vivos, que esto estaba reservado para los muertos. Y en ese momento yo empecé a tener un montón de miedo, pues porque estaba viendo un secreto que no debería ver, y empecé a preocuparme por cómo esto iba a afectar a mi vida, si cuando iba a volver a mi cuerpo iba a seguir teniendo las ganas de vivir sabiendo que existía todo este paraíso ahí esperándome, ¿no? Pero bueno, estos estudios también hablan de ciertas diferencias con las entidades que reportan la gente en las experiencias cercanas a la muerte, que son muy interesantes. Quizás otro día haremos un vídeo sobre eso. Respecto a las del DMT, ¿no? El DMT, como te decía, muchas veces es muy absurdo y eso no se ve tanto en las ECMs o en las experiencias cercanas a la muerte. Allí es como familiares que dan mensajes muy claros sobre la vida, la muerte, el volver, el no volver, el perdón, el amor, la gratitud. Aquí en el DMT, pues muchas veces te encuentras con el absurdo, ¿no? Es curioso porque había un teólogo que decía, creo porque es absurdo, ¿no? Y ahora mismo se me vino a la cabeza hablando de todo esto, ¿no? Todo esto que estamos diciendo, tened en cuenta que ocurre en 10 minutos. Y esos 10 minutos para ti son como 2 segundos. Realmente es un abrir y cerrar de ojos en el que cuando acabas vuelves a tu habitación con toda esta información en tu cabeza, borrándose de tu cabeza a una velocidad vertiginosa, es como los sueños que se borran, pues esto es aún más. Es como que no puedes tener como que hay mecanismos en tu conciencia que no te dejan traer estos conocimientos, ¿no? Me recuerda a la laguna Estigia que decían los griegos en la mitología griega, que es lo de pasar al otro lado y que en ese lago se perdía la memoria.
pues es muy difícil recolectar toda la información de un viaje del DMT y muchas veces lo único que puedes percibir es ese asombramiento cósmico, una sensación de what the fuck, ¿qué coño ha pasado aquí? Y básicamente pues esa es la experiencia, te animo a que la pruebes. Dicen que es una de las experiencias más increíbles que podemos tener como humanos y yo creo que sí. Este vídeo no va en contra de todo esto, aunque vamos a hablar en un ratito sobre los peligros que trae esta experiencia, porque los trae, los tiene, yo los he vivido y los veo a mi alrededor. Pero algo que también he observado y que en mi camino me ha hecho, se me ha revelado, por así decirlo, es la gran diferencia que ocurre eh, cuando el DMT no es sintetizado, cuando nos vamos al Amazonas y nos vamos a las tradiciones y a la medicina tradicional amazónica, que incluye la ayahuasca, que también es una tecnología para absorber DMT, igual que los vapes o que igual que lo fumado, pero tiene muchas diferencias. Así que vamos a hablar un poquito sobre la ayahuasca y voy a comentaros un poco cómo la ayahuasca cambió mi manera de aproximarme a la experiencia trascendental o psicodélica. I know the way we pretend, lifting my thoughts reptilian. Is there a pattern? La ayahuasca, para el que no lo sepa, es un brebaje de dos plantas. Una es la Banisteriopsis capi, que es la liana. Tradicionalmente se cree que ahí está la medicina, la sabiduría de la planta. Y la otra es la chacruna, que es la planta que contiene el DMT. También puede haber otras plantas en otras recetas, pero siempre son plantas con alto contenido en DMT, como puede ser la guambisa también. ¿Qué ocurre? Si tú comes DMT, aunque te comas kilos y kilos de chacruna, no vas a tener una experiencia visionaria, porque hay mecanismos en tu cuerpo que lo disuelven y que hace que no pueda pasar a tu sangre. Entonces, lo único que vas a coger es una diarrea, pero no vas a tener visiones. ¿Qué pasa? Cuando se cocina la ayahuasca, cuando se cocina la liana con la chacruna, y cuando te la tomas, lo que hace la liana de manera muy inteligente, es una biotecnología que han descubierto en la selva antes de la química moderna, bloquea unas enzimas en tus estómagos que son llamadas MAO, MAO, no sé cómo se dice en español, inhibe esas enzimas y al inhibir esas enzimas el DMT puede ser digerido y en la digestión puede pasar a tu cuerpo, a tu sangre, a tu cerebro o a donde tenga que pasar. Entonces, el proceso del DMT con la ayahuasca es completamente diferente al fumado. Como está hecha a través de la digestión va en olas, va, viene, te lleva, vuelve, y es un poco como el movimiento de la serpiente, ¿no? No es casualidad que la serpiente esté tan asociada a la ayahuasca, porque explica muy bien muchas cosas de esta medicina, ¿no? Y la ayahuasca, la serpiente va y viene, te sube, te baja. Y un poco mi sensación con ayahuasca y lo que he visto también, pues facilitando a cientos y cientos de personas, es que la experiencia es un poco más digerible, por así decirlo, ¿no? El tiempo ya son 4 o 5 horas en los que hay momentos de más lucidez y de menos. También puedes tener viajes muy, muy, muy poderosos, como si fuera el DMT fumado. Puedes llegar a momentos muy alienígenas, puedes llegar a cosas muy fuertes, pero también tienes una parte física, el cuerpo, la purga, el cagar, el vomitar, el estar en la naturaleza. Y para mí yo siempre lo he visto como un viaje entre nuestra parte más animal y nuestra parte más angelical, ¿no? Y en ese diálogo entre estas dos realidades que todos habitamos, se genera otro tipo de historia, tú integras esto de otro tipo de manera, ¿no? Que aparte también pues el contexto ritual, el chamán, el guardián, aunque existen también ciertas similitudes, ¿no? Entre las experiencias y siempre se habla de la ayahuasca también, aunque desde otro ángulo, un poco menos ciencia ficción, pero se habla de las entidades, se habla de la ayahuasca como una entidad inteligente, con autonomía, se habla de los chamanes
de los curanderos llamando a los diferentes doctorcitos, los espíritus de las plantas para poder utilizar sus medicinas a través de los cantos. Sí que hay este contexto de seres y de entidades dentro de la cultura ayahuasquera, pero es de otra manera, ¿no? Y como decía antes, el hecho de digerirlo durante más tiempo, el hecho de involucrar al cuerpo, el hecho de que ocurra en la selva, las visiones ya no son tan interdimensionales, tecnológicas, sino mucho más orgánicas, hace que la experiencia sea de otra manera. Y a mí mi viaje me llevó a la ayahuasca. De hecho, fue un viaje de changa en el que tuve la revelación de tienes que ir al Amazonas, tienes que hacer esto con personas que saben de no vas a llegar a ningún lado siguiendo tú solo en tu habitación. Y, y un poco llegué allí también pues con todas estas narrativas que yo estaba atravesando, mucho más basadas en buscar lo raro, en buscar lo alien, buscar lo alienígena, buscar lo paranormal. También un poco, viendo ahora con la distancia, yo creo que no estaba tan contento con mi vida como humano. Y entonces había un mecanismo de defensa que hacía que me interesara un montón por todo lo no humano, por así decirlo, ¿no? Curioso caso, es lo mismo que le pasó a Terence McKenna, y soy amigo de Dennis y él me lo ha comentado en intimidad, ¿no? Como Terrence tenía muchos problemas con las personas a su alrededor, ¿no? De todo tipo. Y no es casualidad que sus viajes fueran sobre lo otro todo el rato, ¿no? También puede verse ahí un mecanismo de escape, un mecanismo de una válvula de escape. Digo esto porque vamos a volver a este tema en un ratito cuando hable un poco de los riesgos del DMT. Pero la ayahuasca a mí me enseñó a aproximarme a la espiritualidad y a la experiencia psicodélica de una manera mucho más terrenal, por así decirlo. Poco a poco me fue bajando a tierra, me fue enraizando y poco a poco pues todas estas realidades metafísicas pasaron a un segundo plano, pues que obviamente a todos nos interesa la ciencia y a todos nos gusta una buena historia de ciencia ficción, pero ya no es algo que busque con la ansia que buscaba antes, ¿no? Lo que está claro es que estas experiencias provocan lo que se llama un choque ontológico, es decir, una realidad subjetiva, una experiencia subjetiva tan fuerte que trastoca completamente todos los cimientos de tu realidad. La vida no vuelve a ser lo mismo. Dicen en estos estudios que se hicieron en Johns Hopkins que más del 50% de las personas que tuvieron la experiencia con DMT dejaron de declararse ateos. Esto no quiere decir que se convirtieron en religiosos, ¿no? Pero como que hubo algo ahí muy profundo que cambió completamente su forma de ver y de ser el mundo, ¿no? I might be tripping off that DMT, TDE, limitless like we on NCT. I made my dreams reality, so to speak. La gran pregunta con el DMT es si estos aliens son reales, si estas experiencias son reales o son simplemente productos de la mente, ¿no? A un observador externo, pues es muy fácil responder esto. Esto te lo estás inventando todo. Obviamente son productos de tu mente, pero cuando tú tienes la experiencia subjetiva y parece más real que lo real, ahí tenemos un problema y hay algo que investigar, ¿no? Entonces, hay diferentes hipótesis, hay muchos filósofos y científicos explorando esto y esto da pues para horas y horas de debate, ¿no? Y existen diferentes teorías, hay tres que son bastante interesantes. Así pasando muy rápidamente por encima, la primera es la neurocientífica, que yo creo que hereda un poco las teorías de la percepción de Huxley y de todos estos, pues básicamente dice que el cerebro está continuamente filtrando un montón de información y nos da solo la información que necesitamos para nuestra supervivencia. El DMT, al ser tan extremo, disuelve por algún momento pues toda esa red y tú te quedas con los contenidos, por así decirlo, brutos de tu mente. Dice que bajo este modelo las identidades podrían ser la personificación de la propia actividad neuronal o de los subprocesos cognitivos, que al ser liberados del control central se perciben como agentes autónomos. Dice aquí, vemos cómo se hace la salchicha de la realidad, la maquinaria geométrica que construye nuestra percepción visual normal. Yo diría que esta es una explicación un poco más racionalista o reduccionista en el que ya nos vamos a la actividad neuronal y cosas así. Otra hipótesis es la arquetípica, que esta es más basada pues, en el inconsciente colectivo de Carl Jung,
que básicamente dice que cuando vemos el DMT, cuando vemos estos elfos, estas imágenes, simplemente son contenidos arquetípicos y que se proyectan ante tu conciencia. De esto dice que esto explicaría la naturaleza transcultural de las visiones. Todos vemos lo mismo porque compartimos una misma estructura psíquica. Esto pues es un poco las teorías de Carl Jung, del inconsciente colectivo y de los arquetipos, ¿no? Como estas energías primarias que compartimos como humanidad, ¿no? El arquetipo del madre, del padre, el arquetipo del anciano sabio, pues aquí también el arquetipo del trickster, el arquetipo de los elfos, de los duendes. Todas estas cosas pues, serían como modos de entender que tenemos como humanos, y esta experiencia pues los visibiliza y te pone en contacto con ellos. Eso, y la otra teoría sería la teoría metafísica, que es más la que creía gente como Terence McKenna, que básicamente dice que el DMT modula la frecuencia de la realidad y te permite acceder a una realidad que es objetiva, a una realidad que es inaccesible ahora mismo sin el DMT, pero que cuando lo haces no estás alucinando, sino que estás percibiendo una nueva ecología, un nuevo cosmos, un nuevo mundo. Antes de seguir con los riesgos y con las historias para no dormir del DMT, me gustaría comentar un poco a un autor que yo creo que explica mucho. Se llama Jacques Vallée y él tiene un libro que se llama Pasaporte a Magonia, en el que él estaba analizando el fenómeno UFO, abducciones, aliens. Y tiene una teoría muy particular, a mí me marcó mucho cuando la leí, y creo que también se puede aplicar un poco a la experiencia del DMT. Básicamente, Vallée escribe este libro, Pasaporte a Magonia, 1969, y es un libro en el que borra las fronteras entre el estudio del folclore y el estudio de los platillos voladores, y propone que el fenómeno ovni es una mutación tecnológica de un antiguo teatro de interacción humana, ¿no? Para Vallée existe una realidad innegable, que es que a lo largo de la historia humana algo intenta contactar con nosotros, una realidad inefable, metafísica, que elige por casualidad a algunos humanos que tienen unas experiencias que se repiten a lo largo de los siglos, experiencias como las de las abducciones, como las de las apariciones marianas, que comparten una fenomenología y unos patrones muy claros, pero que dependiendo del contexto cultural de cada época se explican de una manera o de otra. Pues, por ejemplo, en la Europa preindustrial, el encuentro con lo luminoso se codificaba a través del lente del folclore celta o germánico, y estas entidades se les llamaban buenas gentes, los Side o gnomos. Es decir, tú tienes esta experiencia, imagínate una luz, un rapto, se te va la noción del tiempo y has tenido un contacto en el medio del bosque con algo. Tu mente no lo puede procesar, no tiene palabras para ponerle ahí. Entonces, cuando tú estás reconfigurando tu psique de vuelta, hay un filtro que tienes que rellena esa experiencia y le da un significado que tú puedas entender. Hablábamos antes del misterio, ¿no? ¿Qué es el misterio? Lo que no podemos entender. Nada le gusta menos a la mente que el misterio. Siempre tiene que estar intentando entenderlo. Pues de alguna manera, tu entorno cultural, tus creencias, tu historia personal incluso, rellena los huecos de esa experiencia y te dice, ok, estos son gnomos, pero luego en otros entornos culturales en los que no se creen los gnomos y se creen las vírgenes, tu cerebro ante la misma experiencia, tu conciencia ante la misma experiencia, lo rellena pues con la figura de una virgen, con esto y con lo otro. Cuando ya no se creen las vírgenes y pasas a una sociedad postindustrial atea, eso cambia a un fenómeno ovni, un fenómeno UFO, un fenómeno abducciones, grises, pero la experiencia es la misma, ¿no? Es como una inteligencia casi camaleónica que se oculta a través de estas disfraces, pero que, aunque los disfraces cambien y los disfraces dependan del observador, la experiencia se mantiene, y hay innumerables reportes a lo largo de la historia de la humanidad que se deberían considerar como prueba suficiente para que algo raro pasa, ¿no? Y este estudio de Jacques Vallée es interesante dentro de este contexto del DMT, pues no solo porque ha habido referencias directas a el fenómeno de la abducción, el fenómeno del DMT. Rick Strassman, el primer psiquiatra que estudió esto en condiciones científicas y que le dio a voluntarios DMT inyectados,
recogió muchísimos testimonios en los que la gente relataba literalmente las abducciones. Estoy en una camilla, veo unos grises. Obviamente estas personas estaban en un hospital, en una camilla, entonces ese contexto pues también les llevaba a teñir la experiencia con esas texturas. Creo que es interesante entender este filtro, cómo ante una experiencia completamente fuera de las palabras podemos ver cómo la mente se reconstruye dándole una historia basada en las creencias, opiniones y personales de cada uno. Yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, si habría tanto report de entidades con DMT antes de que McKenna empezase a hablar de las entidades de DMT, ¿no? Es el huevo o la gallina. Ante la experiencia, hoy en día le estamos dando también un sentido muchísimo más posmoderno. Es difícil creer hoy en esos UFOs que parecían vehículos pasando, entonces nos vamos más a lo cuántico, a lo hiperdimensional y creamos un nuevo arquetipo de lo alien a través de todo este DMT y de sus experiencias parecidas a esta. Because most people can accept the idea of disordered sensory input, recovery of traumatic memory material, so forth and so on. But what are we to do with an elf? You know, that becomes a little harder to contextualize in psychoanalytic theory. Bueno, pues ahora llegamos a la parte del vídeo que ya no es tan divertida, en la que vamos a hablar un poco de los riesgos que yo veo con esta sustancia, un poco de mi experiencia y de lo que veo también alrededor mía. Como os decía antes, vivo en el Valle Sagrado y aquí es un lugar de extremos y también pues he visto a gente bastante afectada tras un abuso, yo creo, de estos shocks ontológicos. ¿Qué es lo que ocurre con el DMT? Muchas veces me recuerda una historia de H.G. Wells que se llama La puerta en el muro o algo así. Y es la historia de un tipo que va por la calle en un carro, en un taxi, una vez encuentra una puerta en un muro y se baja y entra por esa puerta que le llamaba la curiosidad. Y cuando la abre, al otro lado está el paraíso. Literalmente está el paraíso, tiene el tiempo de su vida, todo lo que pudo imaginar y más, bienestar, comida, placer, belleza. Nunca vio algo ni remotamente parecido a lo que vio en esa puerta. Pero al cabo de un tiempo lo botan fuera o tiene que salir, no me acuerdo, y sale de ese mundo y vuelve a su realidad ordinaria. ¿Qué ocurre? Que nada es lo mismo. Una vez conoce esa puerta, nada en su vida le llena, nada en su vida le hace sentir pleno y de lo único que tiene pues es un deseo, una expectativa de volver a encontrar esa puerta y se pasa toda su vida buscándola. El final es muy bonito, no os lo cuento por si queréis indagar un poco más en esta historia, pero como metáfora, como símbolo, me parece muy apropiado con lo que pasa con el DMT. Lo que yo observo y lo que observé conmigo, muchas veces estas sustancias, este shock ontológico, es tal que cuando te recompones, obviamente tú eres el que tienes el centro de esa experiencia, sí que tú organizas toda tu visión y organizas todo lo que ocurre también un poco en base a ti. Y normalmente cuando haces eso, tu ego te coloca en el centro de la historia. Y muchas veces vienes con un mensaje sano para ti como propósito, otras veces viene un mensaje un poco mesiánico de, tengo una verdad que tengo que comunicar a todo el mundo, tenéis que ver lo que vi, allí los aliens me hablaron, me dijeron esta verdad, tengo unos mandamientos, yo soy yo soy lo otro, mira, ahora ya puedo canalizar, bla, 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 bla. Y independientemente de la realidad o no de estos mundos que acabamos de describir por media hora, yo creo que es muy sano siempre poner una duda ahí. La duda y relativizar un poco la experiencia, el maybe, como decía Robert Anton Wilson,
te permite también un poco tomar distancia y a lo mejor decir, bueno, pues he estado hablando con los aliens y me dijeron esto, a lo mejor es verdad, o quizás es verdad, o quizás me lo estoy inventando, ¿no? O quizás no me lo debo tomar tan en serio, ¿no? Porque tomarse en serio todas estas cosas pues puede llevarte pues a vivir como el de la puerta, ¿no? A estar preocupado más y más y más únicamente por estas realidades y cada vez estar menos presente en el aquí y ahora. Y esto en psiquiatría, y no soy ningún experto, pero se le llama pues inflación del ego, que es literalmente cuando tienes una experiencia de disolución del ego y entras en este mundo arquetípico o en este inconsciente colectivo donde están estas grandes energías que se te manifiestan como dioses, como aliens, como seres mayores que lo humano. Cuando el ego se vuelve a recomponer, el ego se asocia con estos contenidos. Entonces, si tú has visto a Dios, el ego dice, ah, yo soy eso. Si tú has sido tocado por el rayo divino, el ego dice, yo soy eso. Yo soy Dios, yo hablé con Dios, yo he conocido a tantas entidades, yo estoy a ese nivel, ¿no? Es casi curioso, ¿no? Es como cuanto más dramático es la disolución del ego, más dramático también es la reconstrucción del ego y más sólido se vuelve y más se engrandece hasta tener auténticos delirios de grandeza. Y para mí pues es muy triste muchas veces estar hablando con gente aquí en la que solo sabe hablar de entidades, solo sabe hablar de sus viajes, solo sabe hablar de lo que vio, solo sabe hablar de las misiones que tiene, pero luego son personas pues que están muy poco presentes con su humanidad y que muchas veces pues llevan a tener problemas no solo de ellos, sino a otras personas pues que los siguen, ¿no? Comportamientos sectarios, cultos, etcétera. A mí me pasó esto también muchas veces con el DMT. Te lo juro, yo creía que los aliens habían aterrizado en el jardín, salía por la ventana a gritar a la gente si lo habían visto. Yo tenía una misión y era encargado de comunicar ciertos mensajes a través de todo lo que yo estaba creando. Casualmente, me acuerdo de bajar a petarle a mis compañeros de piso que ni lo conocía, llevaba 2 días viviendo conmigo, diciéndole, ¿los has visto? ¿Has visto a los aliens? Bueno, te lo puedes creer, me han dicho esto, 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 esto. Literalmente he sido ese tipo. Me lo he creído y gracias a Dios que supe relativizarlo y que supe tomármelo con humor y que supe dejarlo atrás, porque si no podríamos estar ahora en otro tipo de canal en el que a lo mejor yo era un gurú de una secta y acabábamos, yo qué sé, no sé si habéis visto el documental de Antares en Netflix, pero algo así. Eh, a lo largo de mi camino cada vez aprecio más las enseñanzas budistas. Esta gente lleva navegando la conciencia por miles de años y ha llegado a ciertas reglas y conclusiones. Y una de ellas es no hablar demasiado de tus experiencias, no se promueve que las cuentes precisamente por el miedo que tienen de que tu ego se apegue a esto, ¿no? Hay que saber soltar la experiencia, aunque esa experiencia sea haber hablado con Dios. Si no estás practicando el no attachment, si no estás practicando el dejarlo ir, poco a poco, pues eso va a empezar a crearte problemas, ¿no? Y otra cosa que dicen los budistas es que la práctica espiritual ha de traerte siempre al aquí y ahora, al presente, al momento presente. No es un escape. Si estás saliendo a lo alien, si estás saliendo a lo trascendental, es porque estás escapando de algo. Y es curioso, volviendo a Terence McKenna, que él cayó en esta propia trampa, ¿no? Y él parecía mucho que predicaba no gurús, follow plants. Al final sus narrativas pues eran un poco de profeta, ¿no? Este profeta que hablaba de que el 21 de diciembre con sus ecuaciones matemáticas y sus movidas que se trajo de tantos trips, el mundo iba a acabar, íbamos a tener una singularidad y esto y lo otro, y no ocurrió nada, ¿no? Y yo he tenido muchas de estas revelaciones también que al final no eran tan verdad, ¿no? Entonces también la práctica me ha enseñado a relativizar esto y a soltar, ¿no? Al final, pues de lo que se trata es de saber ser un poco más humanos, ¿no? Y otra vez los budistas tienen chequeos de cómo saber si estás haciendo si estás avanzando en tu práctica espiritual. Y por lo que yo he leído, ninguno habla de cuántas entidades alienígenas has conseguido contactar, o de cuántos dioses, o de cuántos poderes
o cantos sanadores has conseguido obtener. Ellos hablan más bien de cosas como cuán reactivo eres cuando la realidad no ocurre según lo que tú quieres, qué capacidad tienes de aceptar, qué capacidad tienes de tener compasión, de preocuparte por el bienestar de los demás y cosas así. Y yo creo que a veces hay que llamar un poco la atención a todo esto, y bajar un poco los pies a la tierra. Desde luego yo, desde que lo he hecho, mi vida ha mejorado. Y no sé cómo sería mi vida hoy en día si hubiera seguido escapando a hablar con entidades y a tener novias interdimensionales. Bueno, pues vamos a acabar este podcast como lo empezamos, hablando del misterio, ¿no? Porque al final yo creo que si algo enseña el DMT, es una práctica el saber relacionarnos con el misterio. Nuestra mente humana de mono, ansioso, cuando encuentra un misterio, lo único que quiere hacer es explicarlo, traerse una verdad, eh, poner la bandera de, ok, soy humano, mi ego lo entiende. Pero precisamente el poder del misterio es saber enfrentarnos y sentarnos y mirarlo con él y dejar que nos deshaga sin pretender entenderlo. Y creo que el MT está aquí para enseñarnos eso. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Gracias por aguantarme la chapa. Si te ha gustado, por favor, coméntame alguna de tus experiencias, coméntame si has visto alguno de estos elfos y eso, nos vemos la semana que viene.